tardes, buenas noches a todos. Gracias por sumarse a este nuevo Ateneo FACEM. En este caso para tratar como tema único los síndromes hipofosfatémicos de la infancia a la adultez. Creo que quienes tenemos décadas de ejercicio de la medicina y de la endocrinología en particular, fuimos y somos testigos de cómo la biología molecular y la farmacología de última generación van dando respuestas sobre la fisiopatología y la posibilidad de tratamiento para cuadros que a veces son dramáticos desde el punto de vista asistencial. Hoy en este Ateneo veremos parte de esos avances con una modalidad interactiva para que resulte más provechoso. Para eso hemos convocado profesionales de excelencia que nos iluminarán el camino al conocimiento de estos síndromes, y digo nos iluminarán, pues al menos en mi caso, salvo algunas excepciones, cuando encuentro un fósforo bajo siento que estoy a oscuras y necesitado de volver a la fuente, ya sea textos, papers o los profesionales referentes como los que hoy nos acompañan, o los que forman parte de nuestro trabajo cotidiano y de nuestra comunidad endocrina, algunos de los cuales están presentes como asistentes en este Zoom, en este Ateneo. Bueno, me resta agradecerles a los disertantes, al laboratorio Ultragenyx que nos ayudó en esta actividad, a ustedes los asistentes, al equipo de Ateneos que siempre me acompaña, ya muy conocidos por todos ustedes, que son el infaltable doctor Costanzo, el eficiente doctor Campelo de Bahía Blanca, y nuestra moderadora de lujo, la doctora Masseimer, la única centrada de este equipo, que nos baja la realidad periódicamente, yo diría casi cotidianamente. Destaco también la tarea de la comisión web de la FACEN, formada por las doctoras Verónica Papalardo de Tucumán, la doctora Carolina Fuchs de Córdoba, el nuevamente multifacético Costanzo y el muy santiagueño doctor Pérez Abdala, que llenan de buenos contenidos a la página web, que sugiero la visiten, y nos acompañan en la difusión de las muchas actividades de FACEM. Pronto en la página web verán también las novedades sobre el Congreso Internacional de Endocrinología Virtual 2021, que les puedo ir adelantando que la fecha del Congreso Virtual va a ser entre el 24 y 28 de febrero del 2021. La fecha ya está establecida desde la semana pasada. Bueno, le paso entonces el micrófono Zoom a la doctora Masseimer para comenzar con la actividad de esta noche. No sin antes pedirles que no se pierdan los avisos parroquiales que iremos pasando durante el Ateneo, y por favor apaguen sus celulares y sus micrófonos y disfruten de esta hermosa actividad. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, me sumo al agradecimiento de Pablo de que estén compartiendo con nosotros esta nueva actividad. Como Pablo les comentaba, nos concentramos hoy en los síndromes hipofosfatémicos y va a estar dividida en dos partes porque la propuesta es de la infancia hasta la adultez. Nos acompañan 4 disertantes y la modalidad va a haber participación de ustedes a través del sistema interactivo de preguntas y respuestas, y después al final abrimos el chat para que hagan preguntas desde el auditorio. Bueno, la primera parte entonces, que va a estar a cargo de las doctoras Balonga y de la doctora Yacoya, se refiere a los síndromes hipofosfatémicos en el adulto, y la propuesta es desafíos diagnósticos y avances terapéuticos. La doctora Celeste Balonga es médica especialista en endocrinología, es magíster en osteología, es médico del Servicio de Endocrinología y Metabolismo en el área de osteología del Hospital Posadas, y es miembro del staff médico del IDIM, del Instituto de Diagnóstico e Investigaciones Metabólicas de Capital Federal. Y la doctora Evangelina Yacoya también es médica especialista en endocrinología, es magíster en osteología, es jefa del Servicio de Endocrinología y Metabolismo del Hospital Posadas, y es directora de la carrera de médico especialista de la Universidad de Buenos Aires, que tiene sede en el Hospital Posadas. Bueno, les damos paso para que comiencen con sus atractivas presentaciones.
A ver si tiene abierto el micrófono. Ah, está. Buenas tardes, yo soy la doctora Balonga y voy a dar apertura a este encuentro del día de hoy. Les agradezco a FACEM por la invitación y a Ultragenics, y me voy a referir al inicio de la charla sobre todo lo que es la fisiología y la homeostasis del fósforo, para dar después paso a mis colegas con casos clínicos también. Bueno, este es el temario al cual yo me voy a referir, y vamos a hacerlo en forma práctica a través de casos clínicos de la vida real que son del hospital. El fósforo sabemos que es un anión intracelular más abundante del organismo, que corresponde al 1% del peso corporal. La fosfatemia normal en adultos es de 2,5 a 4,5 miligramos por decilitro, que es mayor en niños, en adolescentes y durante la gestación, y que los valores son algo menores en los ancianos. El 85% se encuentra en el hueso en forma de cristales de dioxiapatita, hay un 15% de localización intracelular y el 1% extracelular. Es muy importante el fósforo intracelular para la estructura, señalización y metabolismo intermedio celular, forma parte de lípidos de membrana, participa en la actividad enzimática de los ácidos nucleicos y fundamentalmente para el metabolismo intermedio de la glucosa a través de la formación de ATP y ADP, y a través de la formación de a nivel de los eritrocitos, del difosfoglicerato para la oxigenación tisular. Para la homeostasis del fósforo, vamos a comprender cómo es el mecanismo de absorción y excreción y el mantenimiento de ese 1% del fósforo plasmático circulante. Bajo una dieta en condiciones normales y saludable, entre 600 y 1000 miligramos por día aproximadamente, el 60 o 70% de la absorción intestinal que se realiza en el intestino delgado es a través de dos mecanismos, un mecanismo paracelular, pasivo y otro activo, y la excreción renal, que se lleva fundamentalmente a nivel del túbulo contorneado proximal, son los dos mecanismos fundamentales para mantener la homeostasis. El principal efector es el riñón a través del control de la excreción de fósforo renal. Y por otro lado tenemos la movilización de ese 1% del fósforo plasmático en la redistribución intracelular y a través del hueso. Hay tres hormonas fundamentales que participan de la homeostasis del fósforo, que son la paratormona, ya conocida por todos nosotros, y la vitamina D en su forma activa, que intervienen en la absorción intestinal, sobre todo a través de los cotransportadores sodio-fósforo 2B, y otro factor muy importante en la homeostasis, y al igual que la paratormona, es el factor de crecimiento fibroblástico 23, llamado a partir de ahora FGF23, que actúan a nivel del túbulo contorneado proximal, fundamentalmente sobre los transportadores de sodio fósforo 2A y 2B, controlando la excreción urinaria de fósforo. Este factor, fosfatúrico, fosfatonina, FGF23, es sintetizado por osteoblastos y osteocitos. Es una hormona polipeptídica de 251 aminoácidos que actúa por su unión a receptor de la familia de receptor de crecimiento fibroelástico, sobre todo el factor de crecimiento fibroelástico, el receptor tipo 1C del túbulo contorneado proximal. Según evidencias de la literatura, también podría actuar a nivel del receptor tipo 4, que esto está en estudio, y tendría una implicancia en la hipertrofia miocárdica y en alteraciones cardíacas, pero aparentemente en pacientes con insuficiencia renal. Para la acción de este factor, es muy importante la unión al receptor de un correceptor, que es el alfa-cloto, que se sintetiza fundamentalmente a nivel riñón, y sin la participación de este cotransportador no es factible la señal intracelular del factor de crecimiento fibroelástico 23. Por lo tanto, este complejo de tres componentes es fundamental para el funcionamiento. El factor de crecimiento fibroelástico se sintetiza a partir de un gen del cromosoma 12, estimulado, como dijimos anteriormente, por el fósforo de la dieta, también por la paratormona y la vitamina D activa. Se estimula también su producción en anemia ferropénica y por ciertas citoquinas proinflamatorias. Tiene un sector amino terminal, muy importante para la señalización y que se cliva antes de su secreción,
y para su forma activa es importante la molécula entera, ¿sí? Esta molécula tiene un área de clivaje entre el aminoácido 176 y 179, en el cual actúan las endopeptidasas o proteasas, que veremos más adelante, fundamentalmente la sintetiza a través del gen PEX del cromosoma X. Hay diferentes factores que afectan su proteólisis, por lo tanto los fragmentos terminales, tanto N como C, serían inactivos. En los lugares donde puede generarse la medición de este factor de crecimiento, los valores normales rondan entre el 10 y 50 picogramos por mililitro para pacientes normofufatémicos. Las alteraciones genéticas que surgen de la mutación de alguno de los genes, como por ejemplo la mutación del PEX, da lugar a determinadas enfermedades como el raquitismo fufatémico ligado al X. Pero también hay algunas alteraciones, algunas enfermedades adquiridas, como la osteomalacia congénica, que es una enfermedad de origen mesenquimático, en donde hay un aumento de este factor, produciendo un aumento de la excreción de fósforo. Como vemos en el siguiente gráfico, tanto en la osteomalacia oncogénica como en el raquitismo hipofufatémico ligado al X, hay una alta variabilidad en la producción de FGF23 que se asociaría con las diferentes manifestaciones clínicas. Por lo tanto, resumiendo, es una hormona fosfatúrica, actúa inhibiendo la transcripción y la expresión de los cotransportadores sodio-fósforo 2A y 2C en el túbulo contorneado proximal, pero también tiene otro mecanismo, que es el de inhibir la 1-alfa-hidroxilasa y estimular la 25-hidroxilasa, por lo tanto disminuye los valores de la vitamina D activa, que alterarían la absorción intestinal de fósforo. De ese equilibrio entre el aumento de la pérdida y la disminución de la absorción, es que surge la hipofosfatemia. Integrado en este gráfico vemos el borde cepillo, el túbulo contorneado proximal y el sector basal. Tanto la paratormona como el FGF23 junto con el cofactor cloto en su receptor generarían efecto inhibitorio sobre la absorción y los cotransportadores de membrana. Entonces, vamos a ir a repasar un poquitito la fisiología. Les pido que elijan la opción correcta en relación al mecanismo fisiopatológico de regulación de la fufatemia. La opción A dice que la paratormona ejerce su acción fufatúrica por inhibición de la expresión del cotransportador NAPI2A en el túbulo contorneado distal, que el FGF23 es el principal regulador de la fosfaturia por su acción en el receptor tipo 1 del túbulo proximal. El alfa-cloto es un segundo mensajero que interviene en la respuesta renal, y el FGF23 estimula la 1-hidroxilasa renal y la síntesis de vitamina activa para la absorción intestinal de fósforo. Les doy espacio para la respuesta. Perdón, Celeste. No era esa la pregunta, ¿no? No. Espera. Si querés seguimos y después hacemos las preguntas en conjunto. ¿Ves? Dale. Bueno, les voy a contar un caso clínico real, al cual nos fue consultado en el servicio, que es un varón de 49 años, con etilismo crónico y desnutrición, que ingresó a la guardia por un deterioro del sensorio y hematemesis. Se le realizó una endoscopía, que evidenció una gastritis crónica erosiva y esofagitis, y al paciente le hicieron laboratorios al ingreso y en los días posteriores. Acá tenemos los rangos de referencia para que vean. Al ingreso presentaba una hipofosfatemia por debajo de 2,2, una calcemia de 8,4, un magnesio de 1,4, todo por debajo del rango de referencia. Estaba hiponatrémico, hipocalémico, con un deterioro de la función renal y la anemia asociado a su gastritis crónica y su esofagitis erosiva actual. Le hacen tratamiento de sostén y reposición, le hacen una transfusión de glóbulos rojos, y al día 2 empeora su hipofosfatemia y su hipocalcemia. También tenía hipomagnesemia, corrigiendo algunos electrolitos. Al cuarto día empeora también su hipomagnesemia, su hipofosfatemia, persiste con hipocalcemia y hipomagnesemia, y se constata la hipoalbuminemia 2,5, también tenía alteraciones del hepatograma, pero bueno, les menciono solamente los datos que son de interés. Entonces vamos a hablar un poquitito de la clasificación, a través de este caso clínico, de la hipofosfatemia, que es aquella que se presenta con valores por debajo de 2,5 miligramos por decilitro,
La condición es leve, cuando es entre 2 y 2,5, moderada de 1 a 2, y severo en aquellos pacientes con menores de A1, considerando alto riesgo vital en los pacientes con menor a 0,6. Y esta situación va a determinar las manifestaciones clínicas, que podrán ser agudas, en general sintomáticas y con riesgo vital, por afectación de los sistemas cardiovascular, respiratorio, neurológico y musculoesquelético, interviniendo en la disminución del ATP y en algunos casos rhabdomyólisis y hemólisis. En las situaciones agudas de hipofosfatemia crónica por malabsorción o pérdidas, la afectación se notará más que todo a nivel esquelético, con alteración de la mineralización, osteomalacia y raquitismo. Como vemos en este gráfico, es múltiple la sintomatología, pero en general tiene que ver con afectación a nivel muscular, hematológico, puede haber disfunción plaquetaria, hemólisis, rhabdomiólisis, empeorando la función renal y sobre todo la sintomatología neurológica. La hipofosfatemia la podemos encontrar entre el 1 y el 5% de los pacientes hospitalizados y en mayor del 50% de los pacientes en unidades críticos. Entonces, cuando nosotros tenemos una consulta de un paciente con hipofosfatemia, es muy importante realizar la reabsorción tubular de fósforo para poder caracterizar la etiología. Aquellas reabsorción tubular de fósforo, cuando sea menor del 95%, es decir, que hay un aumento de la excreción urinaria, será asociado a una etiología por pérdida renal, y cuando es mayor al 95% significará o estará asociado a redistribución celular o por alteraciones gastrointestinales, o en alteración, dependiendo de algunos fármacos, de una u otra condición. Como vemos en este gráfico, que es una revisión de hipofosfatemia, entonces podemos clasificar las causas relacionadas con la pérdida renal, mediadas por el FGF23, como dijimos anteriormente, en el raquitismo hipofosfatémico, en la osteomalacia oncogénica, en la aplicación de alguna medicación para anemia, en los pacientes post-trasplante renal inmediato, en causas muy comunes como el hiperparatiroidismo y la deficiencia de vitamina D, que en este caso no serían mediadas por FGF23, y también en alteraciones gastrointestinales, como puede ser el alcoholismo en el caso de nuestro paciente, también las deficiencias de absorción de vitamina D, el uso de antiácidos y algunos medicamentos, y en cuanto al SHIFT y a la modificación celular, en los síndromes de realimentación, en los pacientes con recuperación de acidosis y cetoacidosis diabética. Vamos con una pregunta. ¿Cuál de las siguientes situaciones considera entonces, en base a lo que vimos, la causa de la hipofosfatemia en este paciente? Alcohólico, a los cuales se nos consultó por una hipofosfatemia severa. Una redistribución del fósforo intracelular, una disminución de la absorción intestinal, pérdidas urinarias, desnutrición crónica o todas estas situaciones. Bueno, como la mayoría mencionó, todas son correctas, hay diferentes mecanismos, lo podemos ver en este gráfico. Los pacientes, es muy alta la prevalencia del alcoholismo y de las alteraciones metabólicas. Entre un 30 y 50% de los pacientes con alcoholismo pueden precipitar un síndrome de Fanconi adquirido por deterioro túbulo proximal, hay deficiencia de magnesio, acidosis metabólica, la desnutrición lleva a una hipovitaminosis D y un hiperparatiroidismo secundario, y en la recuperación, en la abstinencia durante la internación, pueden desarrollar una alcalosis respiratoria. La sintomatología es muy similar en los pacientes con hipofosfatemia, y la razón sería una disfunción tubular por el alcohol, una alteración, un síndrome de Fanconi con pérdida de glucosuria, también las alteraciones gastrointestinales, y una resistencia a la paratormona por la hipomagnesemia. Pero también tenemos otras situaciones en las cuales de internación podemos encontrar pacientes con hipofosfatemia. Este es un caso de la literatura donde vemos una paciente de 41 años con pérdida de peso en evaluación, con un probable síndrome de impregnación, que al completar el estudio era una paciente HIV que presentaba una alteración significativa de su mineralización ósea con fracturas patológicas, como se ve acá en esta resonancia de cadera, y llegaron a la conclusión de que era un síndrome de Fanconi generado por tenofovir, que se puede ver hasta un 20% de los pacientes HIV o con tratamientos para hepatitis B. Y otra publicación de este año del doctor Florenzano, que menciona dos casos de casos clínicos reales también, son pacientes que han recibido hierro, en el caso 1, por una anemia ferropénica en una paciente con una leucemia y múltiples transfusiones, donde desarrolla
un aumento del FGF23, que está relacionado con una alteración en la proteólisis de la proteína, por lo tanto persisten los valores, como vemos acá, por un rango normal alrededor de 50, tenía 73, y el hierro carboximentosa endovenoso está asociado con hipofosfatemia severa, fíjense que el valor de la paciente era menor de 1, y que pueden ser prolongadas, llegando hasta los 2 o 3 meses posterior a la infusión, por lo tanto es muy importante controlarla. Una situación similar se puede ver en el uso de inhibidores de tirosina quinasa en los pacientes con leucemia mieloide crónica y otros anticuerpos monoclonales con inhibición de tirosina quinasa, que generan también una disfunción tiroideal, pero en este caso, como se ve en el gráfico, no mediada por FGF23, sino sería un síndrome de Fanconi. Vamos a hacer un caso clínico para ver integrado lo que venimos conversando hasta el momento. En este caso, una mujer de 35 años que nos consultan también en la guardia. Ella ingresa por debilidad muscular, generalizada y postración, pero presenta un mal estado general, se hace un diagnóstico de una neumonía adquirida en la comunidad, requiere UTI con intubación orotraqueal y ARM prolongada, y esta paciente, al interrogarla, a ella y a la familia, que es la que la traía, realizó una dieta orgánica solamente de legumbres de más de 5 años de evolución por una cuestión ideológica. Se constataron fracturas vertebrales múltiples, fracturas costales, fracturas de clavícula, que le generaba una deformación articular, torácica sobre todo, y fíjense, una talla de 1,40 y 15 kilos en una paciente de 35 años. Cuando le realizamos un laboratorio, al ingreso era una paciente deshidratada con mal estado general, los patrones que evidenciaban en el laboratorio no eran reales, y al 5.º día del tratamiento, de la corrección con antibióticos y con la hidratación enteral, se constata hipocalcemia, hipofosfatemia, hipomagnesemia, tenía una albúmina baja, anemia, una deficiencia severa de vitamina D4 con un hiperparatiroidismo secundario. Logramos hacer una densitometría, fíjense dónde se encuentra la paciente, con una desviación del Z-score de -3 y -4 en cadera. Entonces llegamos a la conclusión de una paciente joven con osteomalacia y nutrición severa, que a pesar de la reposición que se realizó en la unidad de terapia intensiva, luego de descartar también enfermedad celíaca, sufre múltiples complicaciones infectológicas, ARM prolongada, dificultad para destitarla del tubo, y se decide iniciar la alimentación enteral por K108, pero lo que sucede es que a las 48 horas y al 5.º día de iniciar la alimentación enteral con el agregado de aporte de fósforo, empeora su hipofosfatemia llegando a valores de 1.4 y 2-2. Entonces también nos consultan para el tratamiento y la etiología de esta paciente. Volvemos a hacer una pregunta de asociación, ¿y cuál de las afirmaciones se relacionarían con la hipofosfatemia tardía en esta paciente? La disminución del aporte de fósforo en la alimentación indicada, es decir, algo deficiente, una redistribución de fósforo en el organismo, el síndrome de realimentación, el aumento de la fosfaturia por mayor aporte en la dieta, o B y C son correctas. Esperamos a ver que conteste la mayoría. Y vamos a seguir conversando sobre la etiología y el manejo de los pacientes con hipofosfatemia, sobre todo hipofosfatemias severas. Bueno, como contestó la mayoría, B y C son correctas, pero también hay algo que se llama el síndrome de realimentación, que no es muy conocido. Vamos a conversar, a ver si puedo pasar la diapositiva. ¿Qué es el síndrome de realimentación? Cuando un paciente con una deficiencia crónica de fósforo, cuando uno inicia el tratamiento con reposición, hay aumento del anabolismo, por lo tanto hay un aumento de la captación de ese fósforo plasmático por las células, que lo que lleva es una hipofosfatemia severa a nivel plasmático. Es como que el organismo se trata de recuperar, tanto a nivel óseo como a nivel celular, toda esa falta de fósforo crónico, y eso lleva a una hipofosfatemia severa con ciertas condiciones a nivel orgánico, como vimos anteriormente. En ella fue una disfunción cardíaca y una disfunción en el estate del respirador. Y lo podemos encontrar en pacientes, fíjense en esta tabla, el síndrome de realimentación se puede presentar en aquellos pacientes que han tenido deficiencias nutricionales crónicas, ya sea ambulatorias o durante la internación, cuando se le inicia la terapia. Y es algo también muy prevalente en las unidades de cuidado intensivo, por lo cual es algo que hay que pensarlo, sospecharlo, pacientes
postquirúrgicos, sépticos, ancianos, pacientes con cirugía. Fíjense la prevalencia en los diferentes trabajos que va entre un 20 a un casi 100% de los pacientes presentaron hipofosfatemia, alterando su estadía a nivel hospitalario y aumentando la mortalidad. Vamos a ver cuál consideran ustedes las opciones de tratamiento para ambos pacientes. Tenemos 2 pacientes solicitados de causas diferentes, con fisiopatología diferente también, y tenemos que considerar el tratamiento, si es con sales vía oral, sales de fósforo endovenoso, solamente calcitriol, la combinación de tratamiento vía oral y calcitriol o endovenoso. Bien, bueno, como contestó la mayoría, el 69% de los casos, el tratamiento en los pacientes con hipofosfatemia moderada severa suele ser endovenoso. Cuando la hipofosfatemia es demasiado leve o moderada, es decir, con valores mayores a 2, podemos optar por la vía oral utilizando sales de fósforo con una dosis de 20 a 40 miligramos por kilo, que sería una asociación entre 1 o 4 gramos de fósforo dividido en 3 o 4 dosis, y siempre asociado a calcitriol para el efecto inhibitorio del FGF23 o por las alteraciones nutricionales. Pero cuando el paciente tiene una hipofosfatemia grave o sintomática, debemos recurrir a las sales de fósforo endovenoso, que hay que diluir la dosis en solución fisiológica, en glucosado, nunca en ringerlactato, con una infusión lenta entre 6 y 9 horas. Y nunca administrar en el mismo Baxter calcio y fósforo juntos porque precipitan. Es muy importante la monitorización del ritmo cardíaco de la TA por la asociación con hipopotasemia, acidosis metabólica, hiperfosfatemia y falla renal. ¿Qué disponemos en Argentina para el tratamiento? Las ampollas de sales de fósforo en Argentina son de 10 mililitros, son de fosfato de potasio. Hay que considerar el potasio del paciente. Cuando es mayor de 4 hay que ser muy prudente en el tratamiento. Cada ampolla aporta 930 miligramos. Tenemos preparados magistrales con la solución de Jolie que se utiliza en pediatría, y los comprimidos magistrales que se pueden hacer en farmacias con preparados magistrales o hospitalarias, con la composición de fosfato monosódico y disódico. También consideramos algunas soluciones laxantes para pacientes ambulatorios con sintomatología leve. Acá les dejo la conversión para que evalúen en relación milimolar con miligramos. Entonces, siempre que consideremos una hipofosfatemia, tratemos de dividirla en leve, moderada y grave y considerar la clínica del paciente para decidir un tratamiento vía oral o endovenoso. Les cuento cómo resolvió nuestra paciente. El 5º mes de diagnóstico y tratamiento adecuado con reposición aumentó un 30 y un 43%, ella presentaba una osteomalacia, por lo tanto al reponer los fósforos logró mineralización del hueso, y al día de hoy ella logró 30 kilos de aumento de peso, se moviliza con apoyo, recupera sus ciclos y logró retomar sus estudios universitarios. Resumiendo, para dar paso a mis compañeras, hagamos siempre una importante anamnesis, tratemos de evaluar el RTP de fósforo para diferenciar entre las causas de pérdida renales o no renales, y en función de los valores, si podemos medir el FGF23, utilizarlo, y si no, tratar de asociar la clínica con las probables etiologías. Resumimos, vamos a sospecharlo siempre la hipofosfatemia en un paciente con síntomas musculoesqueléticos o neurológicos, con alteraciones nutricionales, en cuidados intensivos, osteomalacia y raquitismo. Es muy importante por entender la anamnesis, el uso de drogas, los hábitos, los fármacos, los antecedentes familiares por las enfermedades genéticas hereditarias. Es fundamental en un laboratorio completo metabolismo fosfocálcico en sangre y orina, el RTP, y si es necesaria una radiología. Y el tratamiento estará orientado a la etiología, y vamos a utilizar sales de fósforo endovenoso o vía oral según la severidad y la clínica, y siempre asociado a calcitriol. Bueno, les dejo una frase que a mí siempre me gusta, así que espero que esta clase les sirva para poder darle apoyo a alguna consulta que necesiten y saber un poquito más de fósforo. Doy paso a mis compañeras que van a hablar de los nuevos tratamientos y de las patologías asociadas en pediatría y en adultos asociados a causas genéticas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada quería agradecer a FACEM por el espacio y a Ultragenyx por la convocatoria. Vamos a continuar con hipofosfatemia en el adulto, desafíos diagnósticos y avances en la terapéutica. Estos son mis conflictos de interés.
Y vamos a comenzar directamente con un caso clínico. Nos llega a la consulta una paciente femenina de 36 años de edad que consulta porque presenta dolores óseos generalizados. Al interrogatorio, su mayor dolencia es en ambos miembros inferiores y tiene como antecedentes haber recibido tratamiento por un raquitismo. La paciente nos llega diciendo que perdió todos sus estudios, el resumen de historia clínica de pediatría, por una mudanza, o sea que no tenemos ningún tipo de antecedente. Por problemas en la deambulación, a los 6 años requiere varias intervenciones ortopédicas, presenta un peso de 80 kilos, una talla de 149 centímetros, un índice de masa corporal de 36 y una TA de 130/90. Sus ciclos son regulares, no tiene antecedente de gesta, y se la observa con falta de piezas dentarias e impresiona una hipoacusia. Ella lo que nos pudo traer son unas placas donde podemos observar que tiene antecedentes de una osteotomía, tiene una fractura a nivel del peroné, y podemos observar que tiene deformidad de ambos fémures. Al evaluar el laboratorio podemos observar que tiene una fosfatemia de 2,4 en el límite inferior, un valor de paratormona levemente elevado, una vitamina D con niveles de deficiencia, y una fosfatasa alcalina ósea de 26,1, que era elevado para el rango de referencia. A nivel de su fenotipo podemos observar que tiene miembros acortados y que son desproporcionados a su tronco y a los miembros superiores, y que tiene una frente ensanchada y prominente. Entonces vamos a la primera pregunta. ¿En qué diagnósticos pensamos y cómo continuamos el diagnóstico y el estudio de esta paciente? Pensamos en un tumor inductor de osteomalacia, realizamos un familiograma y solicitamos la medición de FGF23 y mutación del gen FEX. Pensamos en un raquitismo hipofosfatémico ligado al X, realizamos un familiograma, solicitamos un panel de raquitismo hipofosfatémico y medición de FGF23. Pensamos en un raquitismo autosómico dominante, realizamos un familiograma y solicitamos la medición de ferremia y buscamos la mutación del FGF23. O pensamos en un raquitismo autosómico recesivo, donde realizamos el familiograma, buscamos la mutación DMP1 y medimos FGF23. Bueno, venimos muy bien. Perfecto. Bueno, antes que nada tenemos que destacar la realización de un familiograma. Para nosotros que vemos pacientes adultos, es muy importante ver la historia familiar de estos pacientes. Esta paciente era hija de una madre que tenía diagnóstico de raquitismo hipofosfatémico ligado al X. Y que es importante cuando se nos presenta una hipofosfatemia de origen hereditario, abrir el abanico de diagnósticos diferenciales. El principal diagnóstico diferencial en este tipo de pacientes es la osteomalacia inducida por tumor, que no tiene antecedentes familiares, que suele tener un tumor fibroblástico productor de FGF23, donde la hipofosfatemia se instaura de manera rápida, abrupta, y la verdad que pone al paciente muy sintomático, a diferencia de lo hereditario, que crecen con hipofosfatemia, y la vemos con mucha repercusión músculo-esquelética, pero sobre todo con baja talla y deformidades óseas, de los cuales, para lo que es hereditario, el principal diagnóstico diferencial es el raquitismo autosómico dominante, con lo cual nosotros debemos, si tenemos la posibilidad, pedir el panel completo de raquitismos hipofosfatémicos hereditarios, como figura acá en la base. Entonces, a esta paciente le solicitamos un estudio molecular, y lo que podemos ver es que en el aminoácido 702 hay un cambio en la arginina por un codón stop. Esto hace la mutación de la proteína, y que tenga la mutación del gen FEX que produce la enfermedad, que es el raquitismo hipofosfatémico ligado al X. Con respecto a la medición del FGF23, la molécula intacta, esta paciente dio un valor de 21,3, que si lo vemos para el rango de referencia, está en rango, pero es un valor inadecuado en este contexto de la paciente. ¿Qué quiere decir? Que con valores de hipofosfatemia, el FGF23 está inadecuado. Y también tomarlo entre comillas. Los valores de FGF23 en este tipo de pacientes son muy variables, pueden estar normales, altos o incluso bajos.
Bueno, un poco hablando y repasando los síndromes hipofosfatémicos, estamos en plena expansión según la literatura. En 1950 se hace por primera vez la descripción de un raquitismo vinculado a la homeostasis del fósforo. Y en 1990 se descubre el gen que regula el fósforo con homología a la endopeptidasa del cromosoma X. El gen FEX tiene 22 exones y codifica 749 aminoácidos. Como podemos recordar, los raquitismos hipofosfatémicos corresponden y se clasifica como las enfermedades huérfanas. ¿Qué quiere decir? Que tienen una baja prevalencia, 1 cada 20.000 recién nacidos, y que todo lo que sea estudios de intervención son muy poco N lo que tienen, digamos, para poder estudiar, y en general se repite a lo largo de los últimos años esa misma población de pacientes. Acá pasamos al segundo caso clínico. Este es un paciente masculino de 54 años de edad, que ya tiene diagnóstico de raquitismo hipofosfatémico familiar, dejó el tratamiento en la adolescencia y presentó 4 cirugías correctivas de ambos fémures. Tiene hipoacusia y vértigo. Tiene una TA de 140-80, un peso de 72 kilos, una talla de 149 centímetros y un índice de masa corporal de 32. A nivel bioquímico lo que observamos es una hipofosfatemia marcada de 1.6, una fosfatasa alcalina ósea muy por encima del valor de referencia, que este es el marcador bioquímico de excelencia para el diagnóstico de osteomalacia, y podemos observar también valores de paratormona elevados. Algo a destacar en este tipo de pacientes es que tienen valores de paratormona elevados, o sea, suelen cursar con hiperparatiroidismos secundarios o incluso terciarios. Estos valores de paratormona tienen varias hipótesis de explicación. Una es la propia mutación del FEX, otras son los valores elevados de FGF23, que ejercen una resistencia sobre la célula paratiroidea. Y otra hipótesis es que las sales de fósforo en tratamiento crónico aumentan los valores de paratormona, con lo cual podemos tener en este tipo de pacientes tanto un hiperparatiroidismo secundario o bien terciario, y a veces son quirúrgicos. Entonces, este paciente es un paciente que había tenido un primer matrimonio, producto de ese matrimonio había tenido un aborto y una hija mujer que tenía ya el diagnóstico de la enfermedad. Él tiene un segundo matrimonio y tiene una hija de 1 año y 6 meses. Y nos pregunta a nosotros qué probabilidad tiene su hija de 1 año y 6 meses de tener la enfermedad. Y acá viene la pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de que la hija de nuestro paciente presente un raquitismo hipofosfatémico ligado al X? ¿25%, 50%, 100% o no tiene riesgo? Bueno, acá estamos un poquito más dudosos. Muy bien. Vamos a repasar un poco cómo es la herencia de las enfermedades monogénicas ligadas al X. Acá nos encontramos con un padre que está afectado y una madre que es sana. O sea que durante la meiosis el padre nos va a aportar medio X y medio Y. Y la madre su cromosoma X. Con lo cual, la hija mujer, todas las hijas mujeres van a heredar el alelo alterado, con lo cual el 100% de las hijas van a tener la afectación. En cambio, los varones van a tener el X de la madre que es sana y el Y del padre que no lleva la enfermedad. Por lo tanto, los hijos hombres nunca heredan el alelo alterado, por lo cual el 100% de los hijos de un padre afectado son sanos. Con lo cual debemos decirle al paciente que requiere control su hija y que va a manifestar lamentablemente la enfermedad. Viendo un poco cómo nos llegan los pacientes digamos en el adulto, podemos observar que llegan con múltiples signos de fracturas, de pseudofracturas que no consolidan, deformidades óseas marcadas, entesopatías que tienen que ver con el defecto de la mineralización de los condrocitos, y también tienen calcificación del ligamento posterior a nivel de la columna vertebral, que también nos puede dar un síndrome de canal espinal. Esta es una placa de una paciente nuestra, donde podemos observar, la paciente tiene 70 años y prácticamente no tiene piezas dentarias. Son pacientes que suelen cursar con abscesos dentarios y periodontitis durante toda su vida. Incluso tienen problemas de maloclusión dentaria.
Un poco repasando la literatura, Hawley en este año publica cuál es la prevalencia y la mortalidad de estos individuos con XLH. Estos son datos de la vida real. Se usó una base de pacientes del año 1995 al 2016 y se reclutaron 122, de las cuales 85 son mujeres, o sea, predomina en las mujeres por la explicación genética que hablé anteriormente. La media es de 64 años y el 95% de los pacientes estuvieron suplementados con sales de fósforo. Lo que podemos observar es que en esta población de pacientes, después de los 60 años, la probabilidad de sobrevida baja, o sea que aumenta la mortalidad. Y una de las explicaciones es el FGF23 y el cloto. ¿Por qué? Porque hay calcificación a nivel vascular y hay un aumento del riesgo de infecciones, sumado a la mala calidad de vida que tienen estos pacientes, tanto por las afectaciones musculoesqueléticas, por las no musculoesqueléticas. Este es un trabajo que nosotros llevamos a la CBMR, es un congreso a nivel internacional. Tenemos una experiencia de 16 casos de la vida adulta, de los cuales 14 son mujeres y 2 son varones, ¿no? Nuestro objetivo fue describir las características clínicas, bioquímicas, de estudios complementarios, y hacerle encuestas sobre el dolor, la rigidez, o sea, la escala WOMAC y PROMIS están destinadas para eso, y hacerle una encuesta de calidad de vida que usamos la validada en nuestro país, que es el SF36. En estos pacientes lo que nosotros encontramos es que ellos abandonan los controles y abandonan los tratamientos, con lo cual tienen una bioquímica que está muy alterada, sobre todo por los parámetros de osteomalacia. Tienen fosfatasa alcalina muy elevada, valores de fosfatemia bajos, tienen paratormonas que suelen estar por encima del rango normal de referencia, y lo que tienen es mucha afectación a nivel de la función física. ¿Por qué? Porque son pacientes que llegan francamente con signos de fracturas, pseudofracturas, y múltiples intervenciones ortopédicas. Eso es lo que marca el deterioro de la calidad de vida que tienen estos pacientes. Pasamos al tercer caso clínico. Es una paciente femenina de 34 años de edad, que se evaluó por primera vez en el 2014, con diagnóstico a los 3 años de vida de un XLH. Recibió tratamiento convencional hasta los 21 años de edad. Cursó 2 gestas, un aborto y un parto, con una talla de 132 centímetros, un peso de 80 kilos y un índice de masa corporal de 46. A pesar de que estos pacientes también tienen una predisposición a tener un síndrome metabólico, la paciente tenía una tensión arterial de 110/70. Fíjense el familiograma de esta paciente. Es hija de una madre que tiene la enfermedad, también su tía tenía la enfermedad, hermana de la madre, y un tío, hermano de la madre, que estaba fallecido, y a su vez la abuela con la enfermedad. Ella nos manifestaba que tenía serias dificultades para realizar sus tareas en el hogar, impedimento para subir a un transporte público o caminar distancias mayores a 50 metros, una hipoacusia leve y la escala WOMAC, que evalúa lo que es enfermedades musculoesqueléticas, tanto el dolor, la rigidez, las actividades domésticas, como puede ser subir escaleras, levantarse de la cama, ir al baño, caminar pocas cuadras. Eso es lo que evalúa la escala WOMAC. Le dio que tiene una alteración en esta escala, donde 100 es lo peor y 0 es lo mejor. Y acá podemos observar que tiene deformidades de ambos fémures. Este es el laboratorio con el cual nos llega la paciente, nos trae algunos laboratorios más antiguos, y podemos observar que tiene una hipofosfatemia franca, valores de paratormona elevados, una vitamina D en rango de suficiencia. Entonces lo que decidimos con esta paciente, por su clínica y su bioquímica, es iniciarle tratamiento convencional, con comprimidos de fósforo divididos en 6 tomas y calcitriol, y recibió sustitución con vitamina D. Y lo que podemos observar a lo largo de los meses es que la paciente continuaba con su clínica, no mejoraba el dolor ni la rigidez, ni tampoco la consolidación de fracturas, con lo cual la hipofosfatemia se mantenía a nivel del rango inferior a lo normal. La paratormona comienza a subir porque le estamos dando fósforo, que es un potente estímulo para la paratormona, y los niveles de fosfatasa alcalina ósea se encontraban elevados. Entonces vamos a la pregunta, ¿qué hacemos con esta paciente que nosotros le iniciamos el tratamiento convencional? Evaluamos aumentar la dosis de fósforo y calcitriol, continuamos con igual tratamiento, suspendemos la terapia o pensamos en anticuerpo monoclonal anti-FGF23.
Perfecto. Bueno, es lo que hicimos nosotros. Tuvimos la posibilidad, ¿no? O sea, de conseguir la molécula, el borosumab, que es un anticuerpo IgG1 contra el FGF23, y lo que hicimos fue iniciarle 1 miligramo por kilo a esta paciente de manera mensual. Y lo que pudimos observar, sobre todo, es una mejoría de la clínica, mejora mucho el dolor, la rigidez, y sobre todo las actividades de su vida cotidiana, con lo cual la escala WOMAC, que nosotros le habíamos hecho un basal de 59, la paciente mejoró a lo largo de estos 15 meses a un valor de 38. Lo que podemos observar es que mantienen los niveles de fosfatemia sin recibir ningún tipo de sustitución, excepto la vitamina D, donde nosotros requerimos aumentarle la dosis diaria de colecalciferol. Los niveles de paratormona comienzan a descender, y los niveles de fosfatasa alcalina ósea empiezan a descender, sobre todo después de las 24 semanas de iniciada la terapia. Entonces, ¿qué nos presenta el adulto? O sea, este desafío del tratamiento con raquitismo osteomalacia ligado al X. O sea, tenemos por un lado pacientes que tienen una clínica que es muy florida, con dolor musculoesquelético, presencia de pseudofracturas, o bien están en vías de una planificación de una cirugía ortopédica. Suelen tener problemas odontológicos marcados y a lo largo de toda la vida, y tienen evidencia bioquímica de osteomalacia. Y se nos presenta, por otro lado, en esta balanza, la consecuencia del tratamiento convencional, que es la nefrocalcinosis, la aparición del hiperparatiroidismo secundario o bien terciario. Y la mortalidad, que es lo que se empezó a publicar en los últimos papers, con respecto a la fisiopatología que tiene que ver con el aumento del FGF23 y el cloto. Este es un trabajo que también es de la CMR de este año, es un trabajo de la vida real. Reclutaron 209 pacientes, de los cuales el 77% eran femeninos, y los analizaron de acuerdo a los grupos etarios, de 19 a 29 años, de 30 a 40, y así sucesivamente. Los evaluaron por regiones, Estados Unidos, Europa y el resto del mundo, y fíjense el porcentaje de terapia convencional que tenía cada rango etario. ¿Qué mostró este trabajo? Que había una alta tasa de fractura, predominio femoral, en todos los grupos etarios se observó abscesos dentarios, pérdida de la audición y tinnitus. En la franja etaria, o sea, fíjense que jóvenes, los pacientes llegan con nefrocalcinosis, la que hay que seguir de cerca porque puede dar deterioro de la función renal, y los pacientes mayores a 60 años presentaron osteoartritis, osteofitosis, estenosis del canal espinal y entesopatías. Y también se encontraron con la mayor prevalencia del hiperparatiroidismo secundario y terciario, que muchas veces también requiere un procedimiento quirúrgico. Un poco para resumir las acciones del borosumab, es un anticuerpo monoclonal, que se une al FGF23 y lo inhibe. Esto hace que los canales NAPI2A, NAPI2C a nivel renal se expresen, aumenta la reabsorción tubular de fósforo, aumenta la 1-alfa hidroxilación y aumenta los niveles de 1,25 de hidroxicolecalciferol, y aumenta la absorción intestinal de fósforo. En conjunto, aumenta la fosfatemia, y mejora la clínica de raquitismo en los niños y de osteomalacia, dolor y rigidez en el adulto. Este es el trabajo de Insomna, con la cual la FDA aprueba la molécula borosumab en el raquitismo hipofosfatémico ligado al X. Se reclutaron 134 pacientes, todos debían tener un XLH sintomático y valores de fosfatemia menor a 2,5. Se realizó una selección, una aleatorización, una rama, recibió de 68 pacientes 1 miligramo de borosumab subcutáneo cada 4 semanas, y otra rama placebo cada 4 semanas con un N de 66. Esto fue durante 24 semanas, y a las 24 semanas todos los pacientes pasaron a recibir borosumab 1 miligramo por kilo cada 4 semanas. La dosis máxima de borosumab es de 90 miligramos por cada infusión. Acá podemos ver la población, que era bastante homogénea, como dije antes. Es muy difícil reclutar pacientes con enfermedades raras, también llamadas huérfanas, pero bueno, es un N que la FDA, digamos, consideró para poder aprobar la molécula. El objetivo primario fue mejorar la fosfatemia por encima de 2,5 a las 24 semanas de la terapia, y el objetivo secundario fue evaluar las escalas de dolor, BPI, escala WOMAC, rigidez y función física.
Y también se observaron marcadores, consolidación de fracturas y pseudofracturas. Uno de los resultados más destacados es la consolidación de fracturas. Fíjense que a las 12 semanas, el 20% de la rama que recibió Borosumab, en un 20% presentó cicatrización de fracturas, versus un 7.7% del placebo. Y en la semana 24, un 43.1% tenían cicatrización de fracturas versus un 7.7%. Esto se reflejó bioquímicamente en una mejoría de los niveles de fosfatemia, en un descenso de los valores de paratormona, en un aumento de la 1,25-dihidroxicolecalciferol, y nos preguntamos qué pasa con los marcadores de remodelado óseo. Ellos midieron P1NP y CTX, estos marcadores, y producto de la mejoría de la osteomalacia, aumentan entre la semana 12 y la semana 24, y luego comienzan a descender. Y acá podemos observar en esta radiología cómo esta consolidación de fracturas mejora. Para finalizar y cerrar un poco la charla de raquitismo hereditarios, debemos pensar en el fósforo. Hay una expansión de los síndromes hipofosfatémicos que se presentan como desafíos en nuestra práctica clínica, y el tratamiento oportuno y precoz mejora la calidad de vida de estos pacientes. Muchas gracias. Doy paso a mis compañeros. Muchas gracias. Excelentes presentaciones. Y ahora vamos a dar paso a la segunda parte de la jornada referida a los síndromes hipofosfatémicos en la transición infancia-adulto. Para eso contamos con la participación de las doctoras Castellic y de la doctora Tormo. En primera instancia vamos a escuchar a la doctora Sofía Castellic, que es médica pediatra, que pertenece al servicio de pediatría en la sección de crecimiento y desarrollo y en el área de transición del Hospital Posadas. Y luego escucharemos a la doctora Silvina Tormo, médica endocrinóloga, especialista en endocrinología, que pertenece al servicio de endocrinología y metabolismo del Hospital Posadas. Sofía. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas noches y nuevamente muchas gracias a FACEN y Ultragenyx por poder participar en este encuentro. Bueno, vamos a comenzar a hablar sobre fortalezas y debilidades en la transición infancia-adulto en endocrinología. Vamos a empezar, como estuvimos viendo, con un caso clínico. En este caso es una paciente de sexo femenino que actualmente tiene 22 años, que la vimos por primera vez a los 5 meses, derivada por gastroenterología infantil, por una fosfatasa alcalina elevada. Como antecedentes perinatológicos, había sido una nena nacida producto de un embarazo y parto sin particularidades, nacida de término, de peso adecuado, que no había tenido como antecedentes patológicos, había tenido una ictericia prolongada que no requirió luminoterapia y que se le solicitó un laboratorio donde se constató una fosfatasa alcalina elevada. A los 2 meses se repite ese laboratorio constatando los mismos valores, se evidencia un calcio normal y un fósforo bajo. Recordemos que en la edad pediátrica los valores de fósforo varían de acuerdo a la edad de los pacientes, y a los 3 meses persisten estos valores. Se descarta en ese momento causa hepática. Como antecedentes familiares tenía padres sanos, no consanguíneos, una madre con una talla en percentilo 310, que había tenido una menarca un poco tardía, un padre en una talla en percentilo 75-90, y ella tenía una talla medio parental en percentilo 50-25. Este es el familiograma. No se referían otros antecedentes familiares de importancia ni de patologías óseas o de metabolismo fosfocálcico. Cuando la vemos en endocrinología a los 5 meses, se evidenciaba un peso en percentilo 97, con una longitud corporal en 50-75, con una velocidad acorde para la edad de esa paciente. No se evidenciaban dismorfias, y en ese momento se le pide un laboratorio que no realiza, y la paciente vuelve al año y medio. En ese momento tenía un peso en percentilo 75, una longitud corporal que vemos que
estaba en percentilo 310, que había disminuido con respecto al previo, con una velocidad de crecimiento patológica para este periodo, un perímetro cefálico en percentilo 50, y un segmento superior en percentilo 75-90 que evidenciaba un poco de asimetría corporal, se evidenciaba un genúvaro bilateral y refería dolores óseos. En ese momento se le pide una placa de mano y muñeca donde se evidencia desflecamiento metafisario, una imagen en copa de champán. Así que ahora la pregunta para ustedes es, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo en este momento? ¿Qué pensarían? ¿Un raquitismo carencial? ¿Un raquitismo hipofosfatémico? ¿Un raquitismo hipofosfatémico tumoral? ¿O una acidosis tubular renal? Bueno, ahí vemos los resultados. La mayoría tiene raquitismo hipofosfatémico. Acá tenemos nosotros, obtenemos los resultados del laboratorio de la paciente que le solicitamos. Si bien el raquitismo carencial es tal vez lo más frecuente, pero bueno, la paciente tenía un calcio normal, un fósforo bajo, una fosfatasa alcalina que persistían en elevados, tenía una vitamina D normal, una paratormona en rango normal, y luego el resto del laboratorio, hemograma, función renal, estado ácido base y hepatograma normales, anticuerpos para celiaquía negativos, una orina normal, podríamos descartar también la acidosis tubular. Así que en ese momento se diagnostica un raquitismo hipofosfatémico e inicia el tratamiento con sales de fosfato, 60 miligramos kilo día, y calcitriol, 20 nanogramos kilo día. Es evaluada también por traumatología y se le indican valvas nocturnas. Esta es una imagen de la paciente en los primeros años de seguimiento, donde podemos ver este genuvaro que se evidenciaba, la curvatura femoral, el ensanchamiento de la diáfisis femoral. Y estas son imágenes que pudimos recopilar de algo del seguimiento de la paciente, donde vemos que si bien la curvatura persiste un poco, mejoran este desflecamiento de las epífisis de los fémures a lo largo del tratamiento. Esto es para ver la curva de crecimiento de nuestra paciente, que ella tuvo un seguimiento aceptable, con un cumplimiento también aceptable de su tratamiento, que sabemos que es complicado con las dosis diarias que debe recibir de fósforo y de calcitriol. Ella siempre estuvo en percentilo 3-10 de talla. Acá aumenta un poco el percentilo, esto que coincide con una pubertad temprana, y su talla final termina en percentilo 3, que está ligeramente por debajo del rango genético. Entonces, para evaluar todo este crecimiento de esta paciente, vamos a hablar un poco de transición, que es el pasaje intencionado y planificado de los adolescentes o adultos jóvenes con enfermedades crónicas desde un sistema de salud pediátrico a uno de adultos. Es un proceso activo que involucra múltiples habilidades para responder a las necesidades médicas, psicológicas, sociales y educacionales. Entonces, ¿cuándo hablamos de adolescente o adulto joven? Bueno, adolescentes consideramos entre 10 y 17 años, adulto joven entre 18 y 25 años, y consideramos una edad máxima para transición los 25 años. Y esto nos interesa porque el adulto joven es la población sobre la cual vamos a trabajar en este periodo, y el desafío en este periodo de la vida no es solo el pasaje de un sistema de salud pediátrico a uno de adultos, sino también del pasaje, por ejemplo, del secundario a la universidad, o de la supervisión parental a la responsabilidad individual, o de vivir con sus padres a comenzar una familia, entre otras cosas. Entonces, ¿a qué edad debería realizarse la transición, en su opinión? Esto sería a partir de los 15 años, cuando el paciente complete la pubertad, cuando el paciente alcance la talla final, cuando el paciente tenga entre 18 y 21 años, o todas son correctas.
Bueno. Está. Muy bien. Hay variabilidad en las respuestas y es porque en realidad no hay una edad precisa para el inicio de la transición, y esto es lo que vemos. Digamos, la transferencia es el proceso, el momento, pero la transición es un periodo, un proceso, y no hay una edad precisa para iniciarlo. Se habla de cuando se alcanza el estadio Turner 5, que en el varón puede ser a los 14.7 años y en la mujer alrededor de los 14, o cuando alcanza la talla final, que en el varón es a los 16.8 años y en la mujer a los 15.2 años. Pero sí es importante tener en cuenta que la duración de este periodo puede ser prolongado y puede durar hasta 6 a 9 años en el varón, o entre 5 y 6 años en la mujer. Entonces, vamos a ver un poco las diferencias entre lo que es el cuidado pediátrico y de adultos, que tal vez nos ayudan un poco a visualizar este proceso, ver que en realidad en el cuidado pediátrico el enfoque es más bien al crecimiento normal, al desarrollo, a la perspectiva a corto plazo y evitar las complicaciones agudas. La interacción es con toda la familia, hay un lazo emocional importante, ¿sí? Hay un equipo multidisciplinario. En cambio, en la medicina del adulto, el foco va más a la perspectiva para evitar complicaciones a largo plazo. La responsabilidad va hacia el adulto joven, la familia generalmente no es involucrada, y entonces notar estas diferencias o comprenderlas nos puede hacer también comprender los obstáculos que podemos tener en este momento, que pueden provenir del adulto joven, que tiene tal vez una conducta dependiente, una enfermedad grave o discapacidad marcada, o falta de confianza en el nuevo grupo tratante, o regular o mala adherencia al tratamiento, obstáculos de parte de los padres que tienen excesiva necesidad de control o sobreprotección o sobredimensión de la gravedad de la enfermedad, del médico pediatra tal vez de finalizar una relación con los pacientes y padres, interés en ver la evolución a largo plazo, y el miedo a no tener una adecuada devolución del endocrinólogo de adultos, y del médico de adultos tal vez una actitud menos paternalista y más experiencia en patologías adquiridas que congénitas. Entonces acá vemos dos publicaciones para evaluar un poco las intervenciones relacionadas con una transición exitosa. La primera es de Palliative Care del 2020, que ellos validan como intervenciones el inicio temprano del proceso de transición, desarrollar la autonomía del adulto joven a través de este proceso, e involucrar a los padres y cuidadores. Y el segundo trabajo es publicado en Archivos Argentinos de Pediatría en 2017, donde se evalúa el estado de situación de este proceso de transición en un hospital de nuestro país, que es el Hospital Garrahan, y lo más importante es contar con un protocolo, el acuerdo con otra institución, en nuestro caso estamos en la misma institución, así que se facilitan las cosas, y la atención conjunta o paralela. Y para esto también tenemos herramientas, y una de ellas es el cuestionario de evaluación de preparación para la transición, que es el TRAC, el Transition Readiness Assessment, que es un cuestionario que está dirigido a pacientes entre 14 y 26 años, que examina el conocimiento y las capacidades relacionadas con las áreas del cuidado de la salud, como pedir turno, manejar la medicación, el seguimiento de problemas de salud o la comunicación con profesionales, y tiene un puntaje de 1 a 5, que va de mínima a máxima autonomía. Son 20 preguntas, y lo importante de este cuestionario es que fue, digamos, validado, se hizo la adaptación transcultural, porque es un cuestionario obviamente en inglés, y se hizo la adaptación a nuestro idioma, en el Hospital Garrahan con el hospital italiano, y además se validó también, con lo cual podemos utilizarlo y está disponible. Entonces, como dijimos, no hay una guía específica de cómo hacer las cosas, pero sí hay sugerencias para realizar este proceso de transición en el tiempo. Esto es un modelo, pero bueno, tener en cuenta, iniciar ya en la edad pediátrica, entre los 12 y 14 años, la educación sobre la enfermedad y sobre el tratamiento, y ya entre los 14 y 16 años que haya por lo menos una responsabilidad parcial sobre el tratamiento. Y después luego comenzar, entre los 16 y 18 años, tener algunas entrevistas o controles, digamos, sin los padres, que tenga la responsabilidad completa sobre su tratamiento, y lo importante de la educación sobre los temas de su salud, digamos, saber las cosas los turnos que debe pedir, las complicaciones que puede tener, para luego poder hacer una transición entre los 18 y 20 años, y sí siempre constatar y confirmar que el seguimiento en el servicio de adultos haya sido exitoso.
Entonces, esto es un poco un resumen de esto que venimos hablando, de ver que todas las cosas que intervienen para que esta transición sea exitosa, que es involucrar a la familia, tener el calidad de control de la enfermedad como signo de adherencia a tratamiento también es importante, la edad en la que se realiza este proceso, la autonomía en el cuidado, la preparación para este proceso, tener en cuenta los temas psicosociales. Todo esto va a lograr, si funciona adecuadamente, los resultados que buscamos, que son la adherencia, la continuidad en el cuidado, buen control de la enfermedad crónica y limitación de las complicaciones agudas y crónicas de la enfermedad. Bueno, esto es un trabajo que se publicó en SAEM en 2019, que es sobre la experiencia en un consultorio de transición de endocrinología en un hospital general, en el Hospital Posadas. Nuestro consultorio comenzó a funcionar en noviembre de 2018, y esto, bueno, tomó un periodo de 7 meses, así que acá tenemos el N de nuestros pacientes, y son un poco las características de los pacientes que evaluamos, que la edad media era de 18.5 años, la mayoría eran mujeres, la mayoría de las derivaciones provenían de pediatría, también la mayoría de los pacientes venían acompañados, y realizamos el cuestionario TRAC en el 81%. Y los diagnósticos, la mayoría fueron patología tiroidea, seguidas por síndromes genéticos, y en tercer lugar, dentro de varios, tenemos al raquitismo hipofosfatémico. Bueno, este es el cuestionario TRAC que completaron nuestros pacientes. Como se ve, la mayoría tenían un puntaje bastante elevado, digamos. La puntuación total fue 4, recordamos que 5 era la mayor autonomía, y no encontramos diferencias estadísticamente significativas en la puntuación, de acuerdo a si la respuesta era con respecto al sexo masculino o femenino, o la edad menor o mayor a 18 años, o si el paciente venía acompañado o no. Entonces, nuestra idea es utilizar estos cuestionarios para evaluar la autonomía de los pacientes al inicio del proceso de transición y en etapas sucesivas para definir los progresos y las dificultades para trabajar. Entonces, nuestras estrategias serían planificar la transición desde la edad pediátrica, contar con un resumen de historia clínica, atención conjunta, especialista pediátrico y adultos, incluir a la familia en las consultas y, importante en este periodo, reforzar el asesoramiento genético. Bueno, hola, vamos a continuar con el caso clínico. La paciente vuelve a los 20 años, no había recibido tratamiento en los últimos 3. Es importante destacar esto porque la paciente tenía un buen seguimiento y aún así abandonó el tratamiento. Llega con una talla con menos 1.5 desvíos estándares y un leve sobrepeso, con ciclos regulares, ingestas, 2 piezas dentarias que estaban afectadas, no presentaba entesopatías ni escoliosis, y persistía el gen Uvaro, pero con franca mejoría. A ella, bueno, le integramos al consultorio de transición, le realizamos el cuestionario TRAC, y la pregunta es: ¿qué hallazgo de laboratorio esperaría encontrar en esta paciente? ¿Una fosfatasa alcalina elevada, una hipofosfatemia, un hiperparatiroidismo o una hiperfosfaturia? Más raro. La mayoría contestó hipofosfatemia. En realidad no había una única correcta. A la paciente le realizamos un laboratorio y nos encontramos con un fósforo en el límite inferior normal, una FA y una FAO que estaban elevadas, con una reabsorción tubular de fósforo que estaba levemente disminuida, con valores de paratormona normales. También le pudimos medir FGF23, que dio un valor normal de 29.6. Le realizamos radiografías, acá vemos que realmente el arqueamiento había mejorado bastante, lo vemos principalmente en las fotos, pero las radiografías las solicitamos descartando pseudofracturas, que no presentaba, y también fracturas vertebrales, que tampoco presentaba. Le realizamos una ecografía renal, se descarta la nefrocalcinosis, una tomografía de cerebro que no presentaba calcificaciones, y le hacemos una densitometría que resulta normal. Acá vale la pena aclarar que quizás la densitometría hay que tomarla con cierta cautela, porque estos pacientes tienen las deformidades óseas. Quizás sería más acertado realizar una tomografía de alta resolución
y evaluar la microarquitectura ósea. Le repetimos el laboratorio. En este laboratorio sí viene un fósforo bajo, continuaba la fosfatasa alcalina total y la ósea elevadas, una hipovitaminosis D, y decidimos reiniciarle, ¿sí?, fósforo en comprimidos a una dosis de 500 miligramos por día, y le sustituimos la vitamina D. El cuestionario TRAC en ella nos dio siempre valores bastante elevados, realmente demostrando autonomía de la paciente, que de hecho venía sola a las consultas y también realizaba todos los estudios que le solicitábamos. Esta es una encuesta de calidad de vida, es la SF36. En realidad acá vemos los resultados, están en inglés, pero es un cuestionario validado al español y también en Argentina para patología crónica. Lo vemos en inglés porque en realidad son 8 escalas y un ítem extra, y los resultados se vuelcan a un software que nos da los valores en porcentaje. Y lo que podemos ver es que los porcentajes más bajos estaban en la función física, y en este ítem extra, que es la valoración de la salud actual comparado al año, y ella realmente hablaba de una desmejoría importante. Se le realiza el estudio genético, donde encontramos una mutación del gen FEX, con una variante que lleva a la pérdida de la función de la proteína. De esta manera se hace el diagnóstico de un raquitismo hipofosfatémico ligado al X. Era una variante que no había sido descripta previamente. Y por otro lado, bueno, acá vale la pena aclarar la importancia en este momento del consultorio de transición, hablar un poco del asesoramiento genético. Es una paciente que nos preguntan habitualmente por la descendencia. En ella particularmente le vamos a decir que el 50% de sus hijos, independientemente del sexo, pueden adquirir la enfermedad, pero justamente en el caso de ella, que en el familiograma no hay antecedentes de enfermedad fosfocálcica, hasta 1/3 de los pacientes pueden tener mutaciones esporádicas. ¿Sigue? Así que bueno, hablando un poco de estos pacientes, los pacientes con XLH, sabemos que es una condición crónica que requiere un tratamiento administrado en forma continua y ordenada, y que el tratamiento requiere continuidad porque de esa forma vamos a lograr los mejores resultados, y teniendo en cuenta que es una enfermedad poco frecuente, quizás todavía hay escasa experiencia en adultos. Y bueno, como es una paciente que va a empezar a transitar la adultez, tenemos que repasar la cuestión de las complicaciones. Son pacientes que llegan con baja talla, con osteomalacia, con osteoartritis y con dolores esqueléticos. Y la pregunta entonces es: ¿cuál es la principal complicación en el adulto con XLH? Y las posibilidades son entesopatías, las complicaciones auditivas, osteoarticulares o odontológicas. Muy bien, la mayoría respondió osteoarticulares, y es así. Y vamos a ver a través de este trabajo, es un trabajo de Reino Unido, con seguimiento de 59 pacientes con XLH, la mayoría en las mujeres, donde en el trabajo se identificaron 37 mutaciones, 14 de las cuales no habían sido reportadas previamente. La edad media de los hombres era de 36 años y de las mujeres de 38, y lo que se pudo ver es que la principal complicación, la que sigue, eran osteoarticulares, y le seguían las complicaciones odontológicas. La mayoría de los pacientes habían tenido alguna cirugía correctiva, el 10% presentaban entesopatías, había también complicaciones auditivas, y también tener en cuenta complicaciones del tratamiento. Un casi 42% habían presentado nefrocalcinosis y hiperparatiroidismo. Las imágenes de ese trabajo un poco reflejan todo esto que venimos hablando, pero a la izquierda, como vemos en la imagen A, es una paciente con un reemplazo bilateral de rodilla. También se ve el arqueamiento de la diáfisis femoral. En la imagen B vemos un reemplazo total de cadera derecha. En la imagen C se ve una pseudofractura, y en la imagen de al lado el requerimiento de una fijación endomedular. En la imagen E se ven en las entesopatías. Y hacia la derecha vemos
principalmente las complicaciones odontológicas, ¿no? La característica de los molares de taurodonte, que en realidad es un aumento de la cámara pulpar, y eso es lo que predispone a los abscesos. En las flechas verdes vemos un absceso del molar superior derecho. En la imagen B, también por abscesos a repetición, sobre todo de los incisivos superiores e inferiores, vemos también la decoloración. En la imagen C vemos un reemplazo por piezas faltantes en la parte inferior, y por último la radiografía muestra empastes radiculares en la parte superior derecha. Y para continuar, ¿en qué aspecto de la vida impacta más la enfermedad? ¿En el rol social, en el rol físico, en la calidad de vida en general o en el rol emocional? Muy bien, la mayoría contestó calidad de vida en general. Y ahora vamos a ver un poco, hay varios trabajos al respecto. Este es un estudio multicéntrico publicado este año, en donde muestra el impacto de la enfermedad a lo largo de la vida. Entonces ellos lo dividen y demuestran que en la niñez lo que más impacta es el tratamiento, ¿sí? La adherencia al tratamiento, la necesidad de tomar varios comprimidos por día. En la adolescencia la parte psicológica principalmente, y en la adultez todo lo que tiene relación con la movilidad, la rigidez y todas las complicaciones ortopédicas, ¿no? Y las cirugías. Este es otro trabajo que es ayuda de Kyowa Kirin y también la Alianza Internacional de XLH. En realidad es interesante porque aparecen los testimonios de los pacientes, donde hablan de los distintos ítems en los cuales ha impactado la enfermedad, pero este gráfico lo que muestra es la encuesta SF36, donde muestra que principalmente lo mayormente afectado fue lo psicológico y lo mental comparado a la población general. Otro estudio, que es una encuesta online que se hizo, también multicéntrica, donde se reclutaron 232 adultos y 90 niños con XLH. Se realizaron distintos cuestionarios. En el adulto, bueno, el WOMAC, que ya dijimos que principalmente es dolor, rigidez, función física, el Brief Pain Inventory, que tiene más que ver con el dolor, y el SF36, que tiene que ver con la calidad de vida. En los niños se utilizó el Pediatric Outcome Data Collection Instrument, que era más que nada tiene relación con el dolor y la interferencia en la vida cotidiana, y el SF10. Y los resultados, tenemos a la izquierda todo lo que hablamos recientemente de los adultos, y a la derecha de niños, y lo que demostró esto es que principalmente el 98% de los adultos y el 80% de los niños presentaban dolor y rigidez y alteración de la movilidad. Y con respecto a la calidad de vida, en ambos grupos, tanto en adultos como en niños, hubo hasta 1.5 desvíos estándares en todas las escalas comparado a la población general, pero principalmente en la función física y psicológica. Por eso, bueno, todo esto nos hace ver que necesitamos un equipo interdisciplinario para tratar a estos pacientes, con una evaluación traumatológica, sobre todo por las complicaciones clínicas y quirúrgicas, por una evaluación otorrinológica para monitorear y constatar la pérdida auditiva, una evaluación odontológica para prevenir y tratar las caídas de piezas dentarias, la formación de abscesos, monitorear las complicaciones renales, ¿sí? Y evaluar la calidad de vida y la movilidad. Todos estos cuestionarios que fuimos viendo son útiles realmente, y también tener en cuenta el seguimiento con un equipo de psicología, porque ya hemos visto cómo impacta, ¿no? Y como para finalizar, esta es una encuesta que hicimos online en pacientes con XLH, y les preguntamos sobre la transición. Les preguntamos si la transición había sido planeada en los equipos de salud donde ellos se habían atendido, y el 57% respondió que no. Si se sintieron preparados para esa etapa de la vida y de su enfermedad, un 47% respondió que poco, y un 52% que nada. Con respecto a si habían visto deterioradas la salud a lo largo de los últimos años,
la mayoría, un 70% refiere que mucho y un 26% poco, y le preguntamos si habían sentido que la atención con el médico de adulto había sido distinta. Un 36% respondió que no, pero un 61% que sí. Y les dimos la posibilidad de explicar por qué había sido distinta. Si bien la mayoría era porque era mucho más difícil conseguir turnos, muchos no continuaron el seguimiento, pero otros expresaron que sentían que los profesionales de adultos no conocían tanto la enfermedad, sentían que los médicos de niños sabían más, y bueno, todo esto nos hace un poco reflexionar que realmente tenemos que prepararnos para seguir a estos pacientes, sobre todo en esta etapa, para que continúen el seguimiento, ¿no? Principalmente. Bueno, y para finalizar las conclusiones, una adecuada transición va a favorecer la adherencia y la continuidad de los tratamientos, del tratamiento en estos pacientes. La transición es un proceso complejo, pero debe ser planificado y debe incluir la perspectiva del joven y de su familia. Es imprescindible también incorporar la comunicación con el paciente joven y aumentar la conciencia en los cuidados para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Hay que mantener un buen control de la condición crónica para limitar las complicaciones, y la indicación de tratamiento va a ser individualizada en cada paciente. Bueno, este es el equipo de endocrinología infantil y de adultos del hospital, y muchas gracias a todos. Bueno, excelentes presentaciones las 4. Ya hay alguna participación acá en el chat. El doctor Noblovic comenta, les consulta si en estas pacientes qué información hay sobre alteraciones en la fertilidad. Sí, yo le contesté que en realidad no he leído sobre fertilidad y pacientes con raquitismo hipofatémico familiar, pero cuando hacía la presentación yo decía justo este paciente de la genética que consulta porque precisamente tenía una hija de 1 año y 6 meses, pero bueno, habría que ver hipofatemia y espermograma que puede llegar a suceder, o patologías del gen FEX. Con respecto, hay otra pregunta, porcentaje de pacientes que llegan tarde a la consulta. En realidad es lo que estamos tratando de mejorar, sobre todo en la edad pediátrica, o sea, que estos pacientes tengan un diagnóstico precoz y que pueda también hacerse el tratamiento adecuado. El porcentaje es muy mínimo que nos llega, digamos, con diagnóstico en el adulto, pero de nuestras 16 pacientes, había 2 que se había hecho el diagnóstico en la adolescencia, o sea, no había sido el diagnóstico en edad pediátrica. Un poco tiene que ver porque no hay una correlación genotipo y fenotipo, quizás son fenotipos más leves y cuesta mucho hacer el diagnóstico, y es ahí donde también tenemos que pensar en los diagnósticos diferenciales, sobre todo con el autosómico dominante y hoy con la osteomalacia inducida por tumor. ¿Es un paciente? Preguntan por el FG23 y dónde se puede pedir el genético. El FGF23 se puede medir, hay un laboratorio en La Plata que se puede medir, es FGF23 molécula intacta, y en realidad el estudio genético se hace en Brasil, o sea, no se hace acá en el país, pero bueno, a través de Ultragenic tenemos facilidad para poder conseguir el panel de raquitismo hipofosfatémico, para realizar todo el screening, digamos, de las mutaciones hereditarias. Eva, ¿quién lo mide? ¿Javier Escaglia en La Plata? Rosenfeld. Ah. Sí. Hay una pregunta de pediatría, no sé, Sofi, acá, en el chat. Sí, un paciente de 3 años pregunta. Y el doctor Noblovic pregunta si el nivel de FG23 puede ser variable en XLH en cuanto a los niveles.
Totalmente, no es lo mismo, de hecho nosotros a los pacientes le pedimos que una semana antes dejen el tratamiento convencional, porque hay un estímulo producto de tomar sales de fósforo y calcitriol. También está descrito las variaciones circadianas, el fósforo tiene un pico a la medianoche y luego desciende, por eso es importante el ayuno. Y también tiene que ver con los valores de cloto, también tiene una correlación circadiana, o sea, cuando hay un pico a las 12, a la medianoche de fósforo, también hay un pico de cloto sin modificar los valores de FGF23. Pero particularmente en esta población de pacientes no tiene rédito diagnóstico, no todos tienen FGF23 aumentados, que no sabemos si tiene que ver con la técnica de medición, con el instrumento, y además no tenemos un rango de referencia, o sea, como es tan poco la cantidad de pacientes que tenemos, no podemos ver con qué lo debemos comparar, entonces tenemos niveles muy variables, niveles que son altos, normales o inadecuados para esos valores de hipofosfatemia. Para Sofía le preguntan, un paciente que se diagnosticó a los 3 años de edad, ¿qué parámetros usan para el seguimiento? Si la densitometría ósea tiene algún valor. Y otra pregunta de pediatría es, en un paciente con raquitismo hipofosfatémico diagnóstico muy precoz, al primero o segundo año de vida, ¿qué chances hay de que no sea un XLH y que sea otro tipo de herencia u otro gen afectado? Este paciente creo que igual se refiere al seguimiento del adulto, pero bueno, en realidad los parámetros de seguimiento son los mismos, el laboratorio, el fósforo, la fosfatasa alcalina y fosfatasa ósea y la vitamina D, y de acuerdo a si está en tratamiento o no, o sea, y el tipo de tratamiento, si está recibiendo el tratamiento convencional o si lo va a requerir de acuerdo a ese laboratorio, si tiene signos clínicos o de laboratorio de osteomalacia, que indiquen que necesitamos reiniciarlo, digamos, o que lo va a necesitar reiniciar en el adulto. Con respecto a la densitometría, Silvi, no sé si querés aclarar algo más, pero en realidad digamos que no sirve como seguimiento. La realidad creo que es porque lo único que tenemos disponible, entonces se sigue solicitando, pero la realidad es que no tiene mucho sentido. Creo que ahora se comenzaron a hacer estudios de la microarquitectura y es como, ese debe ser el camino, ¿no? Para evaluar realmente el impacto a nivel óseo. Claro, el score de raquitismo a nivel radiológico es lo que más sirve para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad en edad pediátrica. O sea, la densitometría mineral ósea debería ser corporal total, pero bueno, por los posicionamientos y las alteraciones de la osteomalacia en sí, la verdad que no nos puede predecir el riesgo de fractura de estos pacientes. Y después la del diagnóstico muy precoz, digamos, en realidad el hereditario más frecuente es el XLH, pero bueno, a veces no lo sabemos. De hecho, en esta paciente, por ejemplo, en la que presentamos en el caso clínico, el estudio genético se hizo recién cerca de los 20 años y no tenía antecedentes familiares. Incluso, ella fue un caso, digamos, de nuevo. Entonces, uno, bueno, con la clínica y con el laboratorio hace la impresión diagnóstica, pero después, en realidad, la confirmación a veces no es tan sencilla. Bueno, acá hay dos preguntas con respecto a la intolerancia del fósforo. La verdad que a veces es motivo de abandono. Lo que se hace es, digamos, dividir mucho las dosis de sales de fósforo y ver cuál es mejor tolerancia. Quizás la solución de Julie, que es la que se hace los preparados magistrales, tiene peor tolerancia que el Neutrafos, que es una marca, digamos, que hay que mandarla a preparar en las farmacias conocidas cerca de la facultad, y quizá tienen mejor adherencia que las sales de fósforo. Con respecto a esa pregunta, pero bueno, hay pacientes que definitivamente abandonan el tratamiento en la adolescencia, que son muy prolijas los padres con los niños para que tomen la medicación, sabiendo el impacto que tienen en la talla final, en la disminución del raquitismo, pero bueno, es una causa real de abandono. Y con respecto a la pregunta de Mónica, no hemos tenido, tenemos muy poquita experiencia, pero al menos las pacientes que vienen por ahora en la terapia no han requerido aumento de dosis. No sabemos a largo plazo si la pueden llegar a requerir, pero realmente manejan niveles de fosfatemia muy buenos, en rango, y lo que notamos sí que aumentan los requerimientos de colecalciferol.
Creo que no hay, no sé si hay alguna pregunta que me la pasé de largo. No. No, lo único, no sé si lo contestaron, hay una que dice cuáles son los parámetros para indicación de Burosumab en pacientes con raquitismo. Las indicaciones de Burosumab clásicamente son las músculo-esqueléticas, o sea, el impacto, como mostré en el caso clínico, son pacientes que quizás no responden a la terapia convencional, que van a ser sometidas a una cirugía ortopédica, y que bajo esa terapia no mejoran ni la clínica, ni la bioquímica, ni los signos de osteomalacia, ni el dolor, ni la rigidez ósea. Eso básicamente son los criterios de indicación. Recordemos que son pacientes que viven con una hipofosfatemia crónica, o sea que quizás el nivel objetivo final va a ser valores en el límite inferior al rango de referencia. Pero básicamente son esos los criterios. Yo no le pregunto, ¿no? No, por ahora no. Muchos agradecimientos. Bueno. ¿No hay más preguntas? No. Entonces, bueno, en primer lugar agradecerles las excelentísimas presentaciones. Gracias. Que yo creo que sí, la mayoría de nosotros acertó casi todas las preguntas, era por todo lo que dijeron antes de la pregunta, y nos permitía acertarlas. Así que, excelentes docentes, la verdad, y increíbles, hermosos casos clínicos de aprendizaje, ¿no? Hermosos por su estado. Bueno, así que les agradecemos muchísimo. Y nos queda avisarles que el próximo 13 de octubre, martes 13 de octubre, es el próximo Ateneo Regional de FACEM, que en este caso la filial huésped es la AFEM, que es la Asociación Formoseña de Endocrinología y Metabolismo, y en ese Ateneo va a haber una conferencia del doctor Juan Patricio Nogueira, que es médico endocrinólogo y además investigador del CONICET. Él vive en Formosa y es actualmente el presidente de la Asociación Argentina de Lípidos, que va a hablar del rol del intestino en la dislipemia del paciente diabético. Y luego hay una presentación de un caso clínico que lo presenta el doctor Horacio Rojas, también de Formosa, sobre una paciente con genitales ambiguos. Y la discusión de ese caso clínico la va a hacer el doctor Boquete del Hospital Álvarez. Así que bueno, los esperamos para ese Ateneo, 13 de octubre a las 19 horas. Además, bueno, contarles esto que dije al principio, que tenemos ya fecha cierta para el Congreso Internacional, que probablemente para aquellos que quieran presentar trabajos, el deadline sea a fin de noviembre, pero que eso todavía lo tenemos que definir, y que ya está en marcha el curso de cáncer de tiroides de FACEM, bueno, con vacantes completas, coordinado por la doctora Gauna, con mucho éxito, y que a partir del próximo sábado se pone en marcha el curso de neuroendocrinología de FACEM, que coordina el doctor Darío Bruera. Así que bueno, esos son los avisos parroquiales, saber en qué estamos, que sepan en qué estamos, y bueno, los esperamos, FACEM los espera el próximo 13 de octubre. Abrazos para todos.